Bueno, 10:48 de la mañana en la República Argentina y como les prometíamos, el diputado nacional Juan Carlos Giordano del Frente de Izquierda está con nosotros en la radio. Hola Juan Carlos, gracias por venir nuevamente. No, gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Buenos días. Él es cordobés, recién estábamos hablando. ¿En qué ciudad naciste? General Cabrera. En General Cabrera. Que era un pueblo, ahora sí es ciudad porque superó los 10.000 habitantes, sí. General Cabrera, Córdoba. ¿Tenés tu familia todavía ahí? Sí, recién sí, me contabas tu hermana. Mis hermanos. Y un canichito que tiene un caniche igual, nada más que blanquito, que le hace compañía, sí. General Cabrera. ¿Se extraña la casa cuando uno está en Buenos Aires trabajando? Y sí, claro. Y yo me tuve que ir en el año 79 a estudiar de Carnerillo porque éramos un pueblo donde nos fuimos a vivir en algún momento, después de Cabrera. Y en el año 79 dejar la familia para ir a una pensión, estuve 7, 8 años. ¿Y qué edad tenías ahí? Y yo nací en el 62 y me fui en el 79, o sea, tenía 16 años. ¿Eras chico? Sí, claro. Me acuerdo ese día cuando saqué las valijas y mi papá se largó a llorar. Sí, pero fue muy tremendo, muy desgarrador y aparte, bueno, tener que estudiar, yo recibí una beca en su momento y después elegir una carrera para poder trabajar. En el caso mío tuve que elegir Derecho. Era una vocación a medias, pero también obligado a que, como tenía que cursar mediodía y otro mediodía me permitía trabajar, después empecé a trabajar en tribunales y ahí, bueno, ya me quedé como 16 años trabajando en tribunales. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque me gustaría que vos me des tu opinión si lo que uno trae desde la casa, recién traías el recuerdo de tu papá, cómo se emociona el día que hiciste las valijas, tal vez tengas un recuerdo de tu madre o no, me lo digas, si eso también te genera a futuro tu posición ideológica, si todo lo que vos viviste desde tu casa, lo que fuiste mamando tal vez en la universidad también, eso te genera lo que vos sos hoy como persona. En el caso mío sí, no quiere decir que todos que hayan vivido una niñez con muchas limitaciones sean de izquierda o sean socialistas, pero bueno, en el caso mío sí me marcó mucho y bueno, de una familia muy humilde, trabajadora siempre. Todos mis hermanos me permitieron bancar 2 o 3 años para que yo pudiera recibirme. Después, cuando yo empecé a trabajar, parte de mi sueldo era destinado para devolverle parte de lo que me habían brindado. Así que bueno, sí, eso te marca mucho y bueno. Que eso habla mucho de la familia también, sí, ¿no? Del apoyo que a veces le dan a uno para que pueda crecer. Sí, claro. Y yo era uno de los pocos que me gustaba estudiar, me había recibido el secundario y de la familia, que somos muchos primos, no había un título universitario, entonces era toda una satisfacción para que yo lo pudiera hacer, así que bueno. Esa concepción del argentino cultural, ¿no? De mi hijo el doctor. Sí, claro, así es. Y era, bueno, una familia humilde y querer tener a alguien que pudiera tener un título estaba bárbaro, así que bueno. Juan Carlos, ¿cómo ves el Fondo Monetario Internacional hoy en la Argentina? La verdad que yo soy eso de los que dice que a veces al pueblo hay cosas que hay que preguntarle, ¿no? Cuando vos te endeudan por 20, 30 años o te cambian lo que vas a hacer o el desarrollo del país que podés tener, porque obviamente te endeudaste en tu casa, por ejemplo, vos sacaste una hipoteca y sabés con tu pareja que tenés que pagar 30 años una hipoteca, lo deciden los dos y a veces hasta lo decide el círculo más amplio de la familia. ¿Por qué no nos preguntan si queremos al Fondo Monetario Internacional o si queremos una política de endeudamiento que tengamos que pagar a 30 años? ¿Nos preguntan con un plebiscito o también lo mandan al Congreso, que sería el órgano por excelencia que debería decidir estas cosas? Claro, no lo hacen porque para nosotros es un pacto mafioso que recién ahora nos estamos enterando de la letra chica. No sé si vos te recordás el pacto YPF-Chevron. Después cuando se empezó a saber qué es lo que decía, bueno, todo pacto con el FMI es tremendo. Y eso remonta al tema de la deuda externa, que para nosotros siempre fue un hecho nulo de nulidad absoluta. La deuda externa se contrajo centralmente en la época de la dictadura. Entonces, en una dictadura con 30.000 desaparecidos, un gobierno de facto asesino, que contrata en forma directa con grandes, en este caso el Fondo Monetario Internacional, o la plata que decía que entraban para beneficiar al pueblo trabajador y todo lo demás. Cuando se fue la dictadura de 7.000 millones de dólares, nos dejaron 40.000 millones de dólares. El gobierno de Alfonsín, en vez de decir, bueno, vamos a revisar todo eso, o por lo menos no tenerlo como válido, no, los supuestos acreedores presentaron, no tenían papeles contables que asentaran que nosotros éramos un país deudor.
se reconoció la deuda y desde ahí, el año 83, se siguió pagando, se siguió pagando. Sí, sin papeles, como, sí. Mira, Juan Carlos, vos me debes 10.000 pesos, ok, ¿y dónde tenés el pagaré que me firmaste? Bueno, no importa, son 10.000 pesos. Lo de Macri es tremendo porque es como decís vos, es decir, que inclusive que hubo una frase de Macri diciendo no, nunca vamos a tener endeudamiento o nunca nos vamos a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo la conferencia de prensa de Macri donde dijo, estamos bárbaros una semana antes. Y después una conferencia de prensa diciendo, nos estamos hundiendo, tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional. Ahora, ir al Fondo Monetario Internacional es cavarse la fosa, es ir al hundimiento completo como país. Fíjate que Macri nos endeudó en 150.000 millones de dólares, ahora tenemos que sumarle 50.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, se habla de otros 6.000 millones de dólares con el BID y el Banco Mundial, y todo el sometimiento político que hay, porque no es un problema económico. Yo hago que te presto el salvataje del FMI y vos me empezás a achicar todo, entonces bueno, ahora el ajuste que es violento, es decir, son 500.000 millones de pesos, pero eso es una entrega mucho más global. Por ejemplo, en el pacto con el FMI está previsto que el Estado Nacional venda todas las tierras públicas. Vos decís, ¿qué tiene que ver con la economía eso? No, eso es un condicionamiento. Y después viene el G20, viene etcétera. Entonces, pero ese es un dato, pero no es para dejar pasar. Que uno de los condicionamientos sea que el Estado venda las tierras públicas. Uno se pregunta, ¿quién las va a comprar? Claro. ¿Quién las va a comprar? Entonces vos ya empezás, bueno, a ver, el argentino tal vez no tenga la capacidad de compra global de eso. Y entonces ya, bueno, ¿y será el extranjero? ¿Y qué tipo de extranjero? Sí, claro. ¿Y qué tipo de tierras? ¿Y qué hay debajo de esas tierras? Claro. Bueno, por eso están las bases yanquis y las bases imperialistas, las que se vienen denunciando ahora. En Neuquén el otro día hubo una marcha, donde hacen simular bases militares yanquis para cuidar, en forma humanitaria, por supuesto, ¿no?, los negocios en Vaca Muerta. Eso es Neuquén. Después en Misiones la Triple Frontera y el acuífero guaraní. Y después en Ushuaia es para tal o cual cosa. Y en las Malvinas para tal o cual otra. Y ahora la semana que viene creo que viene una gente preparada del ejército norteamericano para blindar el G20 que se va a hacer en noviembre, para cuidarle las espaldas a Donald Trump y todo lo demás. Sí, es una política de dependencia, de sometimiento mayor y que por supuesto, si no se lo para, lo terminan pagando los trabajadores y los sectores populares con más ajustes. ¿Qué es lo que se tiene pensado hacer mañana en relación a las marchas? Si la gente quiere ir, si quiere a lo mejor manifestarse pacíficamente y dice, mira, yo no estoy de acuerdo con el FMI, ahí voy a estar. Sí, porque en buena hora hay una encuesta que dice que la mayoría de la población, o sea, casi el 70-80%, está en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es muy importante porque quiere decir que le han preguntado a nuevas generaciones que muchos no se acuerdan del FMI, porque el FMI está asociado, bueno, a los planes australes en la década del 80, al almenemismo de los 90, y que terminó en el 2001 con una crisis tremenda donde a un jubilado, a un trabajador, a una clase media, el corralito que no podía sacar dinero. Entonces, el Fondo Monetario Internacional ha sido sinónimo con los gobiernos de turno de llevarnos a esa crisis de crisis en crisis, hace 40 años. Que la mayoría de la población hoy condene eso es muy importante. Así que mañana a las 12 horas, Las Heras y Pueyrredón, hay una marcha unitaria de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos. Estuvimos ayer en una conferencia de prensa, Serpaz con Pérez de Esquivel, Nora Cortiñas, la Correpi, CTA Autónoma y Asociación de Detenidos Desaparecidos y un montón de organizaciones, entre ellos Izquierda Socialista, y el Frente de Izquierda también mañana va a movilizar, de manera que es bueno porque se está diciendo que va a ser multitudinario eso. Y ojalá lo sea, claro. ¿Y hacia dónde van a movilizar? Al centro de convenciones donde va a funcionar la reunión de Lagarde con los banqueros del G20 y por supuesto todo el gabinete del gobierno nacional y demás. No los van a dejar llegar. Sí, esperemos que no haya represión, ahora que me estás diciendo, efectivamente, es decir, no... Es muy probable, ya está todo el dispositivo de que ya el subte no sé qué y los colectivos no pueden llegar. O sea, toda una cosa que cuando hay un reclamo obrero y popular te dicen cortan las calles y la culpa. Y ahora ya, hace 2 días que está corte, ya si vos entras por internet te dicen todos los colectivos, los que no pueden ir y que van normalmente. Y creo que el subte de mañana a la tarde ya se corta y todo el domingo no existe. De manera que blindan una reunión porque saben de que goza de un repudio popular enorme. Pero bueno, a las 12 horas, Las Heras y Pueyrredón, ojalá sea una marcha masiva porque Lagarde está diciendo de que hay un FMI bueno y está diciendo que bueno, que bárbaro, que ha ido a Paraguay y la gente ahora la saluda. No, es tremendo. Es decir, si uno ve todos
todo lo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en estos días en países como Haití, donde ha habido una rebelión popular porque ha habido un aumento del queroseno y las naftas, un aumento directo del pedido por el Fondo Monetario Internacional, Nicaragua, Jordania, Grecia, y de ahí del 2008 para acá, donde dijeron que el FMI era bueno, todos los desastres que está haciendo. Bueno, ojalá nosotros podamos mañana hacer una marcha multitudinaria y bueno, y el objetivo es que tiene que haber una lucha nacional. Por eso la CGT está bien, que ayer criticó al FMI, pero también le iba a pedir una audiencia a Lagarde. Vos sabés que lo analicé eso. Yo dije, ¿qué tiene que hacer el representante de los trabajadores con el Fondo Monetario Internacional? Claro. Es por el contrario, debería estar en la calle diciéndole, mira, no estoy de acuerdo con vos. Claro, o sea, nada más, pero claro. no ir a juntarte con Lagarde, No, ¿para qué? no, porque es legitimar. Es legitimar que a el un deudor... FMI, bueno, claro, como diciendo, mirá que bien esta señora viene y nosotros vamos a ir a hablar, a decirle que estamos preocupados por la situación. Vos no. tenés que ir a hablar con tu representante, que es el presidente de la nación, o con tus legisladores, pero no Sí. esta gente que no me representa a nivel político para nada. Y más cuando ha habido un paro enorme el 25 de junio, Comparto y eso, esa idea. y eso demostró de que nosotros estamos reclamando un paro de 36 horas y una movilización unitaria a Plaza de Mayo, y bueno, ojalá la CGT lo hubiese definido para estos días, ¿no? Pedir una carta, mandar una carta a Lagarde para discutir qué. Eso es muy importante a la hora de decir qué tienen que hacer los trabajadores cuando hay un brutal plan de ajuste, en este caso de Macri y el Fondo Monetario, ¿no? 2019. Supongamos que el gobierno de Macri va a reelegir, o eso es lo que a priori se entiende. Aquellos que están en la oposición, en el caso del Frente de Izquierda, ¿estarían dispuestos, en el caso de asumir al poder, a no pagar un peso y no reconocer nada de lo firmado durante este gobierno? Claro, sí, haríamos eso, efectivamente. Nosotros decimos plata para salario, trabajo, salud y educación, no para la deuda. Es más, la deuda argentina ya se pagó varias veces, es ilegítima, es fraudulenta, es usurera. El déficit fiscal más grande lo generan los pagos de los intereses de la deuda externa. Después de la previsión social, que ahora la van a recortar encima, lo que sigue son los pagos de la deuda externa, por encima de los salarios de los estatales, por encima de la salud y de la educación. Es una barbaridad. En buena hora que se esté hablando de la deuda externa, porque la izquierda socialista y el Frente de Izquierda lo ha venido planteando en soledad en todo este tiempo. Entonces, vamos a ir a marchar contra el FMI y vamos a decir que la deuda externa no se tiene que pagar y esa plata tiene que ir a solucionar los graves problemas sociales que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Juan, ¿hay posibilidades de acuerdos en el orden político con otros sectores de la oposición de cara a las elecciones de 2019? Hablo de PJ o... Claro, el tema ahí llevaría a decir para que la unidad para qué y con qué objetivo, ¿no? Porque nosotros, cuando asumió Macri, dijimos... Macri pasa a ser, y el ajuste de Macri, el enemigo número uno de los trabajadores, y llamamos a la más amplia unidad para enfrentarlo. Fíjate que la CGT es peronista, y nosotros le estamos reclamando a la CGT peronista, siendo de izquierda, que tiene que darle continuidad con un paro de 36 horas. Ahora, cuando hablamos en el terreno político, ya es otra cosa, porque cuando uno hace un acuerdo electoral, es para decir cuál es el modelo de país que uno aspira y los cambios estructurales que uno tiene que hacer. En ese caso no comparten visiones. No lo compartimos, claro, porque hubo 12 años de gobierno kirchnerista y nosotros fuimos muy críticos y tuvimos una postura alternativa. Cristina Kirchner pagó 200.000 millones de dólares de deuda externa, gobernó con la Barrick, gobernó con Repsol, y después de que Repsol nos llevó todo el petróleo, cambió. Hubo un 40% de trabajadores precarizados, de los cuales se vale hoy Macri para seguir adelante con el ajuste. Lo impuso a Milani como jefe del ejército. O sea, hay muchas cosas que no es el momento ahora, digamos, porque estamos ante un gobierno de Macri, el enemigo número uno es el gobierno de Macri, tenemos que hacer todos los esfuerzos para enfrentar, digamos, el gobierno de Macri, pero nosotros en las calles no retaseamos ninguna unidad con nadie, al revés, proponemos, inclusive con el Fondo Monetario Internacional, decimos que tendría que haber un movimiento nacional para evitar que las consecuencias del pacto pasen, y en eso no hay problema. Todo el mundo que lo quiera hacer y tenga esa postura bajo el pacto de Macri y el FMI, no pago de la deuda externa, bueno, todo el mundo unido por ese lado. Pero por el lado político, porque Rossi ha dicho un acuerdo que vaya del kirchnerismo hasta el Frente de Izquierda y Massa. No, nosotros con Massa no podemos hacer nada. O sea, Massa es el que le votó al gobierno el pago de los fondos buitres, fueron 10.000 millones de dólares, y también se lo hicieron otros políticos patronales. El Frente para la Victoria le ha votado también en el Senado un montón de leyes al gobierno, de manera que no
Nosotros mantenemos la unidad, pero en este caso la unidad política alrededor del Frente de Izquierda, de la unidad de la izquierda, hacerla cada vez más grande, como una alternativa opuesta a los partidos tradicionales que nos han gobernado hasta ahora. Se comprende. Hay un escándalo en la provincia de Buenos Aires por los aportes truchos, gente que dice que aportó en efectivo cierto dinero para la campaña política y está diciendo esa gente con nombre, apellido y DNI que no lo aportó, propios dirigentes de Cambiemos que dicen que no. Hoy se conoce el caso de Lo Pérfido, que dice que él no aportó los 30.000 pesos y aparece con el nombre como aportante. ¿Cómo se financian las campañas políticas en Argentina? Y yo, si soy mal pensado, puedo pensar que ese dinero que financió a Cambiemos puede provenir de cualquier actividad ilícita, desde la droga hasta el juego, hasta la prostitución, hasta el tráfico de órganos, cualquier cosa. Es que no es que uno puede pensar, como decís vos, lo debe pensar. Acá se debería invertir la carga de la prueba. Porque si el gobierno, Vidal, estamos hablando de Ocaña, el gobierno nacional, Macri, el PRO, son los que gobiernan, y son ellos los que han pergeñado una asociación ilícita para lavar dinero sucio, y aparte usando la identidad de una persona. Vos imaginate lo que se está haciendo, se está llegando ya a un extremo de que una persona que cobra un plan social, sumido en la pobreza, en la miseria, en la marginalidad, le esté bancando la campaña, el nombre prestado de una campaña electoral. O sea, es plata sucia, efectivamente, del narcotráfico, de lo que vos quieras, porque efectivamente cuando uno habla del blanqueo de capitales que votó el Congreso Nacional, era que entraba plata de afuera, que no se sabía su origen. Como mínimo es plata para evadir impuestos, pero después es plata de narcotráfico, de la trata de personas, o lo que fuere. Claro, uno puede pensar que es una empresa que no quiere aparecer, lo pone en negro, todo bien, pero sí, también puede ser algo peor. No, claro, el problema es que no hay nadie preso hasta ahora. Fíjate vos que estamos hablando de un hecho muy importante. Estamos hablando... Pero recién dijiste una figura que es interesante, es una asociación ilícita Sí, que hizo claro. el gobierno para lavar dinero. Claro, porque no es la contadora de Vidal, es la contadora de Vidal, el jefe de la campaña política es Vidal, es Graciela Ocaña. Graciela Ocaña no puede ir a un acto público donde hay un despilfarro de dinero y todo lo demás, pagar colectivo y esto, lo otro, pagar televisión, y no saber quién la financia. Nosotros de la izquierda sabemos quién la financiamos porque no aceptamos plata de los empresarios, de los banqueros, de nadie, y es un aporte voluntario de los militantes, de los simpatizantes y demás. Pero ellos, que son parte de la política tradicional, de la política patronal, fíjate vos, yo te voy a dar un dato, eso se puede confirmar. Cuando fue Marcos Peña a dar un informe en el Congreso, yo era diputado de Tablamanca, le hicimos una pregunta porque había salido de que Odebrecht le financió la campaña electoral a Macri. Nosotros le hicimos una pregunta a Marcos Peña. ¿Es cierto que Odebrecht financió la campaña? Dijo, lo voy a corregir, diputado, no financió la campaña de Macri, pero sí financió al PRO, es aportante del PRO. Porque las multinacionales y las empresas tienen prohibido aportar para la campaña electoral, pero pueden aportar al partido político, a los partidos. Entonces estamos hablando de Odebrecht. Odebrecht, que es una multinacional mafiosa que tenía un departamento de coimas, el gobierno, a través del jefe de gabinete, diga... Sí, y por el que, por supuestamente, entre comillas, se sacó a Dilma del poder, a Lula, es decir, en Brasil es un escándalo y acá no pasó nada. Está sospechado en todos lados y están involucrados todos los gobiernos de Perú, en Venezuela, todo lo demás. No. Pero estamos hablando de que ellos mismos dicen que Odebrecht le puso plata al PRO. Lo reconocieron. Bueno, nosotros siempre hemos dicho, si algún empresario multinacional pone plata para un partido patronal tradicional, es porque va a gobernar al servicio de ellos. Por eso después el soterramiento del Sarmiento se quedó, y las usinas que hubo en Santa Cruz, la que debido y todo lo demás, que estaba involucrado, el gobierno la siguió poniendo para adelante. No, es tremendo lo que está ocurriendo. Por eso no puede quedar en una contadora ni nada, o sea, no... Y eso es importante, digamos, Vidal y Macri sabían la forma de recaudación. Claro, pero imagínate vos, ellos son los que claro, efectivamente. No, porque esto es importante de acá para arriba, claro. Es decir, si queda en la contadora, uno puede pensar, a ver, la contadora es la que armó y a lo mejor Vidal no lo sabía. Vos imagínate que Vidal ha hecho campaña diciendo nosotros somos la transparencia, o sea, Macri, nosotros somos la transparencia. Tenían que haber hecho, bueno, tengamos cuidado con esto y con lo otro. No tuvieron empacho, dijeron, vamos a planificar el hecho y que no se descubra. Ahora, tan grosero es que el peronismo ha quedado, en las viejas prácticas peronistas, ha quedado, digamos, ¿no? Es decir, empardado, han quedado... Es tremendo. Por eso, la transparencia, el gobierno que dice los CEOs que han dejado la actividad privada para hacer un beneficio al Estado, es una barbaridad. Primero que no hay nadie preso.
Porque tendría que haber alguien preso, es decir, si vos vas y todo, es decir, y esto es infragante porque estamos hablando, no que la izquierda hace la denuncia. Lo que decís vos, los propios candidatos de Cambiemos dicen, yo no puse la plata, o sea que es una cosa ilegal, es lavado de dinero. Es que ¿sabés qué pasa? Que si no? el candidato de Cambiemos reconoce que puso 30.000 pesos y no lo puso en su declaración jurada, el propio candidato tiene un problema con AFIP. Entonces, Sí, claro. es tan grande el escándalo que se está armando dentro del propio partido gobernante que muchos empiezan a despegar. Claro. Porque podrían ser ellos denunciados por la propia AFIP por evasión de dinero. Claro. Ahora estamos ante un problema estructural, no de un individuo. Es decir, los partidos tradicionales en nuestro país los han financiado siempre. Los grandes empresarios, los banqueros, los grandes laboratorios en muchos casos. Viene Lagarde, por ejemplo, y Sarkozy, que ella fue ministra de Economía de Sarkozy. Sarkozy ha denunciado porque desde Libia, en un gran acuerdo con las petroleras, le financiaba la campaña electoral del año 2015, no me acuerdo cuál fue la campaña electoral, 2012. O sea, todos los partidos capitalistas, digamos, salvo la izquierda, porque claro, efectivamente, en eso estamos solos, 100%. Querías agregar No, algo. que ya hay una denuncia de una diputada kirchnerista que denunció penalmente a Vidal por asociación ilícita. Y bueno, es lo que Esto ya estaba se está diciendo. dando a conocer. Esto fue de ahora, ¿no? De ahora, sí. Ujú. Y por otro lado, consultarte a modo de pregunta, ¿qué pensar respecto a este proyecto que está impulsando el oficialismo, que se plantea como el gran debate en el segundo semestre en la Cámara de Diputados respecto a la bancarización del financiamiento de las campañas electorales? Que la bancarización no va a solucionar ningún problema porque las campañas electorales son un gran negocio para las grandes empresas y las multinacionales, de la mano, por supuesto, de los gobiernos de los partidos que la reciben. Cuando han venido acá otros expertos que dicen de campañas electorales, ponen el modelo yankee, el modelo de Estados Unidos, donde las empresas y las multinacionales no tienen ningún impedimento para financiar las campañas electorales. Lo que quiere hacer el gobierno es que las empresas no tengan ningún impedimento para poner millones de pesos a los partidos tradicionales. Y nosotros estamos completamente en contra de eso, porque imagínate vos, la izquierda, si vos decís, tengo que ir a hacer una campaña electoral, y a nosotros no es que no estamos, rechazamos que haya un aporte de un banco, de una empresa, no, son aportes voluntarios los nuestros, de mucha gente que no está bancarizada, porque bancarizado... entonces la bancarización no soluciona absolutamente nada. Lo que hay que terminar es con los partidos tradicionales que son bancados por las multinacionales, los grandes empresarios, y lo que encubre el gobierno es que ahora, como está prohibido que una empresa ponga plata para una campaña electoral, ahora lo legalicen, con la famosa Lo legalizan, bancarización. le ponen un tope también de un 2% Sí, del total. pero después viene la triangulación. Por eso digo que hay una asociación ilícita, porque son muchos los funcionarios que tienen que actuar. Uno que te simula de que le aportó el partido después le transfiere a la campaña electoral se lo transfiere a aquel, entonces es una maraña de disposición, inclusive de jueces que hacen la vista gorda y todo lo demás. Y bueno, lo importante ahora es sacar la cuenta de que este gobierno, que se decía el gobierno de la transparencia, de los globitos amarillos y que iba a cambiar la política, está involucrado en un escándalo mayúsculo. Es un escándalo mayúsculo. ¿Y qué pensás del aporte o lo que está haciendo la Oficina Anticorrupción? Que bueno, mucho no está haciendo. No, eso es un verso, esta mujer Alonso, Alonso, ¿no? Laura Alonso. Laura Alonso, que denunció en su momento, dijo, no, el tema de el pacto con Chevron, yo lo voy a investigar, es una barbaridad. Estamos esperando y todavía. Después tuvo una reunión con 15 minutos, no sé si fue con Marcos Peño, con Aranguren, y dijo, mira, la verdad que me convencieron, no hay ningún problema, que siga adelante. No, eso es una barbaridad, pero bueno, hay que sacar conclusiones políticas de esto, no hay que votar más, no hay que confiar más, no hay que patrocinar más, no hay que apoyar más a los partidos que ya se nos burlan en la cara, efectivamente, porque la izquierda no solo que rechaza todo esto, sino que cuando fue el debate por la plata, el aumento de las dietas y todo lo demás, nosotros rechazamos y devolvimos el dinero cuando todos los partidos decían que un diputado no podía ganar 150.000 pesos, que no podía vivir. No, y es importante eso decirlo, perdón, Joan, que querías preguntar, no que muchos de los diputados de izquierda, te diría que la mayoría vive con sueldos bajos y el resto lo donan para determinadas obras o para la propia financiación del partido. Sí, claro. Hoy una canasta familiar, 25.000, 28.000 pesos, es lo que debería ganar eso es lo que un se diputado, ustedes en un mano. dirigente sindical o lo que fuere. Y no tener a su vez viáticos, a su vez un auto, a su vez personal. No, eso es lo que... un trabajador vive con eso y bueno, tenemos que terminar, entre otras cosas, con los privilegios de la política,
donde un diputado, un senador, un ministro de la Corte gane lo mismo que un trabajador, efectivamente. Bien. Joan. Me quería quedar con esto del financiamiento. Además de Odebrecht, ¿se sabe qué otras empresas aportaban? Y sí, bueno, vos fíjate que todo eso está encubierto en una maraña. Lo que pasa es que como eso estaba prohibido, hacían simular a gente que no, semi-indigente, o muchos de ellos que eran candidatos, y que ahora están diciendo que no. Pero sí, las empresas, vos fíjate que cuando dicen el cubierto, van a hacer una cena de campaña para el PRO. ¿Cuánto sale el cubierto? 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Bueno, todas las empresas que van, el CEO de esa empresa que pone 3.000 o 4.000, ya le está dando una señal al gobierno diciendo, vayan para adelante que yo lo voy a financiar. Con ¿Empresas 5.000 de la argentinas? cena. No, y hay muchas que son multinacionales. Odebrecht tiene sede en Brasil, es una multinacional. Bueno, y para finalizar me gustaría preguntarte por Macri. ¿Crees que Macri va a renovar, va a reelegir en 2019? El pacto con el FMI es que el gobierno aplique el ajuste, que Macri llegue y gane las elecciones. Eso está cuestionado. O sea, eso está apostando el FMI, que Macri reelija. Sí. Y eso es lo que está cuestionado. Desde diciembre de este año, donde hubo una rebelión contra el robo jubilatorio, simulación donde el gobierno dice que hay una turbulencia o una tormenta cuando hay una crisis tremenda, el gobierno hizo creer de que con los capitales extranjeros, capitales golondrinas, Argentina iba a salir, la inflación va a ser del 32%, el dólar se fue a 30%, todas las variables económicas están ya bajo un descontrol enorme y apareció el repudio popular masivamente, de manera que está cuestionado. Y bueno, nosotros tenemos que preparar una alternativa política porque esto no se sabe a dónde va. Se sabe que vamos a una crisis social mayor culpa del gobierno, eso seguro. Igualmente viste que siempre hay un plan B, porque también Sergio Massa lo han llevado a Estados Unidos y se ha presentado en algunos think tank justamente para explicar cuál sería su eventualidad del plan de gobierno en el caso de que sí, llegara. Ya lo presentó, sí. Sí, ya lo presentó al plan de gobierno, pero son más o menos lo mismo, no le vemos ninguna Por si Macri diferencia. no va, bueno, terminan financiando y apoyando al otro. Claro, sí, efectivamente, pero fíjate que el presupuesto 2019 lo están negociando con los gobernadores, y muchos de ellos gobernadores son la mayoría peronistas. Alicia Kirchner estuvo ya en la Casa Rosada. O sea, todo cuando se trata de ajustar a los trabajadores y a los sectores populares y beneficiar a los de arriba, están más o menos acordando entre todos. Y estoy diciendo gobierno y estoy diciendo oposición. De manera que hay que presentar otra alternativa y bueno, suspender los pagos de la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior, recuperar el patrimonio nacional de las privatizadas. Todo eso haría que hoy hubiera una reactivación de la economía, la plata fuera a solucionar los graves problemas y no a los especuladores. Y bueno, esa es la política y las propuestas que vamos a seguir insistiendo de izquierda socialista. Y de Gracias Juan Carlos por venir a No, Radio gracias a Sónica, ustedes. Muy buenos días y que les vaya muy bien. Gracias por la media luna, estuvo muy rica. El mate cocido, espectacular. Y con azúcar, mucho mejor. Feliz día para todos los Igualmente, amigos, así que igualmente, lo estamos diciendo sí. También. Hay mucha gente que te está viendo a través de las redes sociales me alegro. Y te mandan saludos. Que tengas un buen día y bueno, nos veremos la próxima. Igualmente, gracias por la invitación. Juan Carlos invitación. Giordano, diputado nacional del Frente de Izquierda en Radio Sónica. Forma parte